Y comenzamos nuestra transmisión ahora sí. Kevin Ortega, ¿cómo estás? Bienvenido, Isaac. Muchísimas gracias por estar aquí. Javier, Mauricio, gracias a todos. Qué alegría más grande tenerlos aquí. Mi nombre es Yesenia Rodríguez, para los que no me conocían. Nicole, comencemos ahora. Muy bien, estamos conectados todos. Es un placer tenerlos nuevamente. Hoy hablaremos sobre las 3 fases para rehabilitarse exitosamente después de una fractura de fémur. Estamos conectados directamente en YouTube. También estamos con nuestra comunidad de TikTok y me siento muy honrada por tenerlos aquí para comenzar. Y en segundo lugar, pues agradecerles muchísimo por tomarse este tiempo, por estar aquí, por dedicarse de manera muy, pero muy consciente, muy clara a su proceso de recuperación, porque si de algo estamos claros es que el proceso de rehabilitación no pasa solo. El proceso de rehabilitación requiere que los pacientes sean activos en este proceso, porque si un paciente no está activo, si un paciente no pone de su parte para el proceso de rehabilitación, es bien difícil que se dé. Quiero que me cuenten desde dónde están conectados. Quiero que me digan si me escuchan bien, tanto en TikTok como en nuestro canal de YouTube. Quiero saber que todo está funcionando de manera adecuada para que no se pierdan por nada del mundo este evento y toda la información que les traemos ahora. De acuerdo, chicos, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que les quiero contar, porque sé que muchos han tenido como esa duda, ¿verdad? De quién soy y por qué estoy aquí. Lo primero que quiero que ustedes sepan, que estoy aquí porque yo quiero ayudarlos a que se recuperen. Yo soy fisioterapeuta y tengo 15 años de ser fisioterapeuta. Pero antes de ser fisioterapeuta hubo algo que me marcó la vida y que me tiene aquí frente a ustedes ahora. Y es que en el 2017 sufrí una fractura de mi fémur izquierdo, una fractura que me llevó a 4 partes de mi hueso. Se fracturó en 4 partes. Y eso no fue todo. O sea, sí, lo dolorosa que es la fractura, lo dolorosa que es la rehabilitación como tal, pero la cirugía también fue muy dolorosa. Y aún así, pasé por una situación muy compleja y la situación fue que formé una pseudoartrosis y como consecuencia de esa pseudoartrosis tuve una refractura y esa refractura me llevó a una segunda cirugía. Tuve que ser operada obviamente 2 veces para poder recuperarme de mi lesión y esto obviamente representó para mí una situación muy compleja, muy difícil. Y no solamente eso, sino que me llevó también a comprender la importancia de tener un acompañamiento, porque si no tenés un acompañamiento adecuado, la gran mayoría de las veces puedes tener dificultades o lo que me sucedió a mí, una pseudoartrosis, que para los que no están familiarizados con el tema, la pseudoartrosis consiste en que en el foco de la fractura, los huesos, los fragmentos del hueso no logran pegarse y como no logran pegarse, se forma una falsa articulación que como consecuencia evita que el hueso se vuelva fuerte, se vuelva rígido y tenga un callo óseo lo suficientemente listo como para que cargue peso. Y cuando eso sucede, la gran mayoría de las ocasiones, pues hay una refractura y hay una cirugía y en muchas ocasiones hay que ponerte un injerto de hueso. Yo no sé a cuántos de ustedes aquí les ha pasado. Saludos hasta Argentina para los que están por acá. A todos los que les ha pasado esto, a mí me gustaría que me dejen ahí en los comentarios si les ha pasado, si tuvieron o no tienen ahorita claridad de qué es lo que sigue, de qué es lo que necesitan para recuperarse bien. Yo quiero escucharlos, quiero leerlos mientras vamos desarrollando esta conversación tan importante en la que yo les traigo toda esta información que desde mi punto de vista es necesario que ustedes conozcan. Jonathan dice que todavía no ha sido operado. Milly dice que la cirugía es muy dolorosa, efectivamente. Angélica, gracias por estar aquí. Angélica, estás desde Colombia, al igual que Jonathan también. Así que sí, todos sabemos que es una cirugía muy compleja. Y en la gran mayoría de las ocasiones, si no tenemos claridad de este tipo de situaciones a las que nos vamos a enfrentar, pues como pacientes nos vemos obligados a buscar ayuda
de manera equívoca en Internet porque es muy generalizada la información a veces, ¿verdad? Y es muy importante destacar que debemos sí o sí buscar ayuda profesional, personas que sepan y comprendan lo que nos está sucediendo. Hoy quiero que sepas, aparte de que ya te conté mi historia, que es una historia un poco difícil, llevo una vida normal. Y por esa vida normal que llevo, una vida que no tiene dolor, que estoy activa, que puedo caminar bien, que puedo correr bien, hago tenis, hago pilates, hago yoga, porque me encanta mucho este tipo de deportes y no tengo dolor. Y yo quiero que así como yo logré recuperarme, tú también ahora no tengas dolor. Que dentro de 3 meses, 4 meses, cuando mires hacia atrás digas, o sea, valió la pena todo el proceso de rehabilitación porque hoy no tengo dolor y porque puedo volver a hacer todo lo que me apasionaba o me gustaba. Y quiero que sepas que pues obviamente no estás solo porque me tienes a mí aquí ahora para poder hablar contigo y poder orientarte mejor sobre cómo poder rehabilitarte adecuadamente. Mi historia me ayudó también a comprender mucho que la rehabilitación física va más allá de lo que muchas veces como fisioterapeutas nosotros le ofrecemos al paciente. ¿Por qué? Porque todos los que hemos experimentado una lesión de esa magnitud vivimos el miedo, la frustración y el dolor y no estamos claros si vamos a volver a caminar normal, si vamos a tener alguna dificultad, si todo volverá a ser igual. Muchas veces tenemos miedo, en las noches lloramos, en las noches nos pasa que hay una incertidumbre marcada por qué sigue después, cuándo me voy a volver a mover. Y lastimosamente, la gran mayoría de nosotros nos enfrentamos a que en la mayoría de los casos tenemos que ser atendidos en el sistema público y muchas veces hay tanta demanda de atención que no nos brindan toda la información que se requiere para que nos podamos recuperar adecuadamente. A veces el médico no tiene el tiempo para poder orientarnos bien sobre qué sigue, sobre cuándo hay que empezar a mover, sobre qué debo hacer y qué no debo hacer. Y pues obviamente mi historia me llevó a comprender que todos los pacientes pasan por esto y que por eso es importante darles conocimiento, darles atención y que puedan comprender cuál es la ruta específica que hay que seguir. También aprendí que el cuerpo puede sanar con un método adecuado. Tuve la oportunidad de tener 2 etapas de encamamiento, 2 etapas de volver a levantarme de la cama, 2 etapas de andar con muletas, de andar con bastón, de caminar sin bastón y de volver a caminar y correr sin ninguna dificultad. Así que sí existe un método específico para poder hacerlo. Sí existe un método que nos ayude a que nos podamos recuperar bien, pero hay que estar dispuestos a correr ese camino porque es un camino que requiere mucha disciplina y mucha entrega también. Y descubrí también que este proceso me podía llevar a orientar mejor a mis pacientes, tanto en mi centro de fisioterapia que se llama Nanda, como a mis pacientes que me siguen a través de las redes sociales, porque uno de los mayores propósitos que tenemos en esta vida como centro y yo como fisioterapeuta es que llevemos bienestar al mundo, que el mundo entero comprenda, viva y tenga una vida plena sin dolor y que la rehabilitación física sea accesible para todos, porque muchas veces pues no tenemos accesibilidad como quisiéramos a la rehabilitación física. Así que gracias nuevamente por estar aquí, por confiar en que este propósito por el cual estamos acá se siga cumpliendo y es que ustedes tengan bienestar y que ese bienestar les llegue a través de las redes sociales. Voy a tomarme un momento después para contestar todas las dudas que tienen porque ya vi que hay bastantes dudas y esto es importante que lo despejemos. Así que voy a darles un momentito más adelante para que podamos hablar sobre todas esas dudas que tienen. Y también les quiero decir que les tengo una sorpresa, ¿verdad? Entonces a lo que se queden hasta el final hay una sorpresa. Tengo muchos pedacitos partidos y estoy frustrado, dice Jonathan. Ya hablaremos sobre eso, Jonathan. Estás en el lugar correcto para que hablemos sobre este tema. He comprendido también a través de los años por qué muchas personas no logran recuperarse completamente. Y realmente es una situación que viven muchísimas más personas de lo que ustedes se pueden imaginar. Y creo que si ustedes están aquí ahora, han venido al lugar correcto para que eso no les pase. Que puedan recuperarse completamente es una de mis principales misiones.
La gran mayoría de pacientes no se rehabilitan adecuadamente porque no tienen un plan diario estructurado que les permita conocer el paso a paso. ¿Qué debo hacer en la semana 1? ¿Qué debo hacer en la semana 2? ¿Qué debo hacer en la semana 3? Y así sucesivamente. No tienen acceso a una atención de salud de alta calidad. Lastimosamente, muchas personas, tanto en el área privada como en el área pública, no tienen una atención de salud de alta calidad. A veces al paciente se le mira solo como un número más y no como una persona que tiene necesidades específicas, sueños específicos, metas específicas por las cuales hay que luchar y por las cuales hay que dar el 100% o más en cada una de las terapias para que este paciente se recupere. Yo siempre le digo a mi equipo de fisioterapeutas, el paciente está confiando lo más sagrado que tiene, que es su vida, que es su bienestar, su salud en nosotros, y tenemos que honrar esa confianza que el paciente tiene. Por eso es que la atención debe ser de muy buena calidad, porque en la mayoría de los casos eso no pasa. También hay que hablar una realidad, y es que hay muchos pacientes que dependen de terapias presenciales que a la larga en un proceso tan grande como el proceso de la rehabilitación de la fractura de fémur se vuelve muy costosa y que le lleva a tener una rehabilitación que es esporádica, es decir, no puedes ir a atención todos los días porque no puedes pagar una sesión de fisioterapia de 40, 60 dólares o más. Y por eso obviamente tampoco pueden llevar una rehabilitación como quisieran llevarla, ¿verdad? Hacen ejercicio sin una guía y obviamente a veces con mucho miedo. Me pasa que me escriben permanentemente, de verdad, desde que publiqué una primera guía pequeña de cómo rehabilitarte en ciertos estadios. La gente empezó a preguntarme mucho sobre ¿y por qué? ¿Y qué ejercicio hago para recuperar la movilidad de la rodilla? ¿Qué ejercicio hago para no cojear mientras camino? ¿Qué ejercicio hago para ganar masa muscular? O sea, ¿o qué hago para que se me quite el dolor? Había muchas dudas porque la gente no tiene claridad sobre qué ejercicios hacer, porque no hay una guía específica que te oriente sobre qué debes hacer. Y obviamente nos pasa también que pierden la constancia y la motivación. Procesos como una fractura de fémur que se vuelven pero tan largos y a veces con tanto dolor porque no se empezó la rehabilitación cuando se debió empezar, hacen que el paciente pierda el deseo de continuar. Y a veces también el paciente tiene pena de preguntar o no recibe una retroalimentación que le permita realmente comprender qué es normal y qué no es normal en el proceso. Y por eso el paciente termina, y espero que eso no les pase a ustedes, por eso estoy aquí, porque no quiero que les suceda, que el resultado de estos pacientes suele ser avances lentos, recaídas y obviamente la frustración, que es la que nos da a todos, porque queríamos avanzar, queríamos volver a caminar, volver a correr, y cuando sentimos que eso no pasa, pues obviamente es difícil. Por ejemplo, cuando yo me fracturé, era speaker para una marca muy importante de vendaje neuromuscular en Latinoamérica y tenía que ir a brindar un curso a Perú, y tenía otro curso ya programado en Colombia y otro en Ecuador, y me fracturé la pierna. Y la frustración que viví por mi vida se paralizó, se estancó y no sigue. ¿Y ahora qué pasa? Para mí fueron de verdad demasiadas preguntas, o sea, ya compromisos adquiridos previamente, y tenía mucho miedo, o sea, de verdad me sentía frustrada. Y cuando creí que ya podía comenzar, retomar y volví a reactivar las fechas para ir a dar mis seminarios, otra vez la refractura. Y ahí no les puedo explicar el nivel de frustración. O sea, de verdad no puedo quedar mal con esta empresa, con los pacientes, con las personas, los fisioterapeutas que van a estar. O sea, de verdad, para mí era tan difícil sentir que otra vez le iba a fallar a la gente porque estaba fracturada, porque no me podía mover. Y de hecho me fui a Perú como 20 días después de la segunda cirugía, porque tenía que cumplir mi compromiso. Obviamente llegué esos 20 días y pude trasladarme porque soy fisioterapeuta y porque llevé una rehabilitación inicial así, como que para ayer. Y eso es muy importante que ustedes ahora lo comprendan. La rehabilitación debe comenzar lo antes posible para que no nos pasen estas cosas, para que no tengamos avances lentos, recaídas o la frustración que acompaña este proceso de rehabilitación tan doloroso. Y algo a lo que los quiero mover, a lo que los quiero motivar ahora es a que todos ustedes que me están viendo en TikTok, que me están viendo en YouTube,
comprendan que sí se pueden recuperar completamente después de una lesión de fractura de fémur. Después de una cirugía de fractura de fémur, sí se pueden recuperar. Ahora, también es muy importante que sepan que esto requiere constancia diaria. La rehabilitación requiere un compromiso marcado. Requiere ejercicios seguros y guiados, porque si no tenés un ejercicio seguro y guiado paso a paso, sí podés tener una repercusión. Y les voy a contar una historia. Tengo un paciente de una fractura de fémur, tuvo fractura también en el pie por un accidente automovilístico. Mi paciente estaba yendo a otro centro de rehabilitación antes de iniciar con nosotros su rehabilitación porque, pues obviamente el seguro médico privado le cubría muy buena parte de su proceso de rehabilitación. Y lo que sucedió con este paciente es que estaban haciéndole ejercicios que no eran seguros para su caso. Todos los que hemos tenido una fractura de fémur, y esta es, mire, pepita de oro, anótela ahí para usted, para que nadie le vaya a hacer esto en su proceso de rehabilitación. Ojo que esto vale millones. Ningún ejercicio terapéutico a un paciente de fractura de fémur en los primeros 3 meses debe tener torsión. O sea, rotaciones, ninguno. ¿Qué significa rotaciones? Que no te pueden abrir la pierna con la rodilla flexionada. Ya te voy a enseñar algunas cosas por ahí. O sea, no podés hacer eso, porque si haces eso, el riesgo de refractura permanente es muy grande. Entonces, no torsiones. Jamás se hacen torsiones o rotaciones en pacientes con fractura de fémur. Jamás. Y eso lo tienen que tener ustedes claro para que nunca les vaya a suceder en su proceso de rehabilitación. Deben hacer movimientos rectilíneos en los primeros 3 meses o mientras se garantice que su fractura ya consolidó, ya pegó ese huesito, ya ustedes lo tienen bien fijo y que no hay riesgo de que se fracturen. O sea, de verdad, ese dato es muy importante. Los ejercicios deben ser seguros, deben ser guiados y la persona que le guíe debe saber lo que está haciendo, porque si no hay mucha experiencia en este tipo de casos, el riesgo de que se cometa un error es muy grande. Debe tener un acompañamiento siempre la rehabilitación de un profesional. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que cada etapa se viva de manera adecuada y se superen los tiempos establecidos. Ya les voy a contar un caso que tuve con relación a eso para que vean la importancia de ese detalle. Y debe ser un método que esté probado y que te guíe paso a paso. ¿A qué me refiero con esto? Debe ser algo que ya alguien lo ha estructurado, lo ha implementado, ha corregido los errores, ha mejorado el método y te lo presenta, porque si no, también sucede lo que le pasó a mi paciente, ¿verdad? Estar experimentando porque la persona que le atendía no tenía experiencia en el caso y no tenía como toda esta dimensión que significa hacer una rehabilitación de este tipo de fracturas, puede llevar a que los pacientes no mejoren o incluso a que el paciente tenga una refractura. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y para eso, que este es como el core, esta es la parte importante de este webinar, quiero que ustedes que están en casa anoten esto, por favor, de verdad, anótenlo porque es muy importante. Deben conocer las fases de rehabilitación adecuadas y el tiempo estipulado para cada una de las fases. Si usted se sabe esto al pie de la letra como paciente, usted sabrá hacer un buen proceso de rehabilitación. Todo proceso de rehabilitación de fractura de fémur tiene 3 etapas. Hay una 4ª etapa, pero estas 3 que les voy a presentar son las más importantes y las decisivas para garantizar que su hueso consolida de manera adecuada. Así que preste atención. La fase número 1, que va de la semana 1 a la semana 4, busca que usted controle el dolor que tiene y la inflamación que tiene. Pero lo más importante de este proceso es que conserve el movimiento de estructuras tan importantes como la rodilla. ¿Por qué? Porque si usted no tiene claridad de esto, si usted de manera específica no tiene claridad de este detalle, puede quedarse, como le ha pasado a muchos pacientes, postrado en la cama durante 1 a 2 meses hasta que ese hueso pegue y hasta entonces comenzar la rehabilitación.
ya perdió 2 meses que pudieron haber sido decisivos para el proceso de rehabilitación. No sé si le ha pasado. Si le ha pasado, escríbame yo en los comentarios que yo le estoy leyendo a usted aquí. Y créame que le ha pasado a muchos pacientes porque me lo escriben a diario en correos electrónicos, en mensajes, en comentarios en Facebook, en comentarios en TikTok. O sea, la gente no tiene claridad de qué sigue en el proceso de rehabilitación. Y es muy triste porque esta fase nadie se las dijo. O sea, nadie le dijo, tenías que trabajar desde que saliste de la cirugía 24 horas después. Puedes comenzar. Nadie. O sea, estuvo tumbada en la cama 2 meses, 1 mes antes de comenzar un proceso de rehabilitación. Y eso es muy triste y le pasa a muchos. Entonces, esta es la primera etapa. Es la etapa que hay que tenerla clara. La fase 1 de control del dolor, de inflamación y de garantizar el movimiento de la rodilla y de la cadera de manera adecuada y bien controlada. Porque, ojo, eso es bien importante, hay que hacerlo pasito a pasito. Luego tenemos la fase 2. Esta fase que va desde la semana 4 y puede durar hasta la semana 8 o incluso la semana 10. Eso dependerá muchísimo del tipo de fractura que tengas y de la complejidad de la fractura, pero normalmente oscila entre la semana 4 y la 10, semana 4 y la 8. Busca activar los músculos que te van a permitir volver a caminar. Va a preparar a tu pierna para volver a caminar. Ojo que en esta etapa todavía no haces apoyo del pie. Eso también es importante. La fase 2 debe garantizar que los músculos se activan. ¿Qué músculos? El cuádriceps, que recuperes la fuerza de los isquiotibiales, que volvás a flexionar la rodilla, que te puedas poner boca abajo, que prepares la pierna para volver a caminar, que se fortalezca el glúteo. Todos los músculos de la pierna completa deben recuperarse para esta etapa. Todavía no haces apoyo, pero ya haces traslados con las muletas, con los bastones canadienses, o sea, con el walker, o sea, con la andadera. Ya puedes hacer todos estos ejercicios con estos aditamentos. Entonces, esta etapa es muy importante y hay que saberla guiar porque es la etapa que te va a preparar para que cuando ya camines, no tengas dificultad para caminar. Y luego viene la etapa 3, que es la etapa que todos queremos escuchar y es la etapa donde ya tenés callo óseo, ya debes apoyar, ya es seguro apoyar. Y esa alegría de saber que ya puedes apoyar la pierna, de verdad es indescriptible. Es como sentir que ya diste un avance gigantesco en el proceso de rehabilitación. Y acá la fase 3 busca fortalecer mucho a todos esos músculos que ya están activados, que se mantuvieron bien nutridos, porque si un músculo no se mueve, empieza a hacerse delgadito, se atrofia, le decimos en rehabilitación física. Y en esta fase de fortalecimiento ya no debe haber dolor. Los movimientos ya no deben haber movimientos compensatorios. A veces tendemos a elevar un poco la cadera para caminar en esta etapa. Empezamos a corregir ese patrón de marcha para que no tengamos esos movimientos compensatorios, que caminen con seguridad, que vuelvan a confiar en su cuerpo para caminar, porque parece mentira, pero a todos nos cuesta volver a caminar. A todos nos cuesta volver a dar pasos firmes y seguros. Y parte de la etapa la etapa 3 del proceso de rehabilitación es que volvás a realizar todas tus actividades de la vida diaria sin ninguna dificultad. Así que, si tenemos que resumirlo, son 3 fases. La fase 1 para control del dolor y mantener el movimiento pasivo o activo asistido, que ya vamos a hablar un poco más. La fase 2 que busca activar tus músculos y que te recuperes, recuperes la fuerza y te prepares tu pierna para caminar. O sea, esa etapa es muy importante. Y la etapa 3, que es la etapa de fortalecimiento, caminar sin dolor. Esto normalmente se da desde la semana 8 o 10 hasta la semana 12, 16. ¿De qué va a depender? Pues depende de la gana que le metamos como pacientes y de cuánto ejercicio nosotros hagamos en esta etapa. Pero sí quería que nos tomáramos el tiempo para que las conocieran, las comprendieran, porque la gran mayoría de nosotros no teníamos claridad de esto. A muchos de nosotros nunca nos dijeron, esta es la etapa en la que vas a comenzar a mover. Esta es la etapa en la que podés hacer este ejercicio. Esta es la etapa en la que ya vas
a caminar bien. Y si se lo dijeron, también déjenmelo en los comentarios. Sí, porque es importante. Por ejemplo, me dice Emir Mendoza, yo tengo 2 meses de mi operación y me arde donde tengo los fijadores. Eso me dice Emir. Si eso suele ser normal, Emir, si no hay ninguna alerta, por así decirlo, de infección, es normal que eso suceda porque pues obviamente no has estado moviendo, me imagino, y como consecuencia el tejido está tenso y suele suceder. Creo que yo ya vi tu radiografía y te voy a poder orientar muchísimo mejor. También me preguntan si al caminar a veces duele por donde se quebró el hueso, a veces por debilidad muscular suele doler. Normalmente es parte de la secuela porque todavía hay debilidad muscular. Así que miren, como yo lo que quiero es que se rehabiliten, también quiero hoy aprovechar que estamos aquí y contarles lo que busco para ustedes antes de empezar a despejar todas estas dudas. Como ya les he comentado, he creado un método basado en mi experiencia como fisioterapeuta y como paciente. Un método que busca ser la guía completa que ustedes necesitan para rehabilitarse desde casa. Es un programa que tiene una duración de 12 semanas y que ustedes podrán incluso utilizar si requieren mucho más tiempo. Tiene ejercicios terapéuticos guiados paso a paso que ustedes deben realizar 3 veces al día, todos los días de manera rigurosa. Este programa también tiene una evaluación personalizada para cada uno de sus casos, donde se analiza su radiografía, la etapa del proceso de consolidación en la que se encuentra su hueso y lo que ustedes necesitan para poder recuperarse. Tiene soporte y una comunidad privada para que ustedes siempre tengan un acompañamiento de parte de los miembros de mi equipo que les ayude a que ustedes se puedan recuperar bien. Y está basado en mi experiencia como fisio y como paciente. O sea, aquí no estoy inventando la abuelada, aquí no te estoy mintiendo sobre nada ni agregando cosas que no se deben. Es un método que ya fue probado. Tengo 8 años acompañando a pacientes con fractura de fémur después de mi fractura. O sea, no es algo que nació ayer y que se inventó porque hoy tenía ganas de inventarlo. No, es un método que nos ha llevado a tratar pacientes de manera exitosa y a tratarme a mí de manera exitosa, porque la salud comienza por uno mismo y uno mismo entrega esto a los pacientes y no al revés, ¿verdad? No te voy a dar algo que no haya probado porque eso no se debe hacer. ¿Y qué es lo que busco que logres con este método? Primero, que disminuyas el dolor y la inflamación desde tu primera semana de tratamiento. Que te rehabilites desde la casa sin gastar miles de dólares en tu rehabilitación, porque yo sé lo que significa rehabilitarte por 3 meses, 4 meses, 6 meses o más. Y también que volvás a sentir la independencia, la energía y el bienestar que requiere estar bien, porque realmente la primera clave, el primer requisito para ser feliz, para el éxito, para la vida en general, para estar bien, es la salud. Si no tenés salud, pues obviamente no tenés nada. Y lo que yo quiero es que todos tengamos salud, porque si tenemos salud, tenemos todo. Todo lo podemos hacer mientras estemos bien, mientras nos podamos mover, mientras podamos trabajar, mientras podamos llevar una vida normal. Y por último, y muy importante, que recuperes tu movilidad y camines con confianza nuevamente. O sea, eso es lo que yo quiero que logres con este método. Es lo que yo busco que tengas al hacer este método conmigo, porque pues obviamente es lo que todos buscamos. Y sabemos por eso que hacer fisioterapia es un proceso que requiere mucho tiempo y mucha inversión. Suponiendo, porque hice como un análisis de todo esto, que cada sesión de fisioterapia en promedio, porque hay países en los que tiene un precio muchísimo mayor, tenga un precio a nivel presencial de $40 y tuvieras que asistir a fisioterapia durante 5 semanas, que durante 5 veces a la semana, durante 12 semanas o más, que normalmente dura un proceso de rehabilitación de estos, tú estarías haciendo una inversión en tu salud para recuperar tu bienestar de más o menos $2,400 en esas 12 semanas. Y como consecuencia, o sea,
Eso si fuera solo la rehabilitación y solo 5 sesiones a la semana, o sea, una sesión al día prácticamente. Estarías en promedio invirtiendo en tu salud para recuperarte $2,400. Mi método, que es un método ya probado, tiene un precio de $497 por 12 semanas con un resultado igual o superior y que tendrás acceso de manera inmediata y sin desplazarte, porque esa parte es muy importante para que te puedas recuperar de manera adecuada y es lo que quiero ahora darte para que tú realmente vuelvas a tener una vida plena como la que yo tengo ahora. O sea, de verdad quiero que te recuperes, de verdad quiero que estés súper, súper bien y que en unos días todo esto ya sea una historia para ti. Y en resumen, lo que incluye este programa son 12 semanas de acompañamiento completo que incluirían $2,400. Un curso de masaje terapéutico valorado en $147. Y te voy a explicar por qué el curso. Tuve un paciente, que ya vas a ver el testimonio de él más adelante. Mi paciente era un señor adulto mayor con mucha dificultad para trasladarse, obviamente, porque su habitación estaba en segunda planta y tenía una fractura de fémur y su hijo era médico. Entonces su hijo pidió que su papá fuera atendido en casa. Y obviamente ahí yo no podía llevarle ningún equipo de los equipos profesionales que tenemos en rehabilitación física. Y como consecuencia, había que hacer terapia con ejercicios y con masaje terapéutico y con presas. El masaje terapéutico y los ejercicios fueron vitales para que este paciente se recuperara en tiempo récord, 1 mes, 19 días, para que ese paciente estuviera caminando y totalmente consolidado. Así que por eso yo le incluí este curso de masaje terapéutico que ya tenemos para que tú también aprendas cómo hacer el masaje terapéutico, que un miembro de tu familia lo aprenda y te pueda apoyar. Porque si te apoyan de esta manera, también te ayudarán a que salgas mucho más rápido de esta lesión. También incluye un curso de vendaje neuromuscular que está valorado en $167 para que también este curso te ayude a colocarte el vendaje neuromuscular para disminuir la inflamación, para estabilizar la rodilla, para que estés bien. Y la comunidad privada de WhatsApp donde estaremos despejando todas las dudas que tengas. Si tuviéramos que darle todo el valor total que incluye este programa está valorado en $2,714. Pero el precio para ti ahora por estar aquí es de $497. Solo por el hecho de estar aquí y porque yo quiero que te rehabilites, porque yo quiero que tengas una vida plena y sin dolor. Y eso no es todo. Si en este momento tú te unes a mi programa, tengo unos regalos muy especiales para ti si te inscribes hoy 17 de noviembre. Vas a tener 4 sesiones 1 a 1 valorado en $200 con una de mis fisioterapeutas. Vas a tener soporte VIP durante las 12 semanas que este programa durará para que no te pierdas nada y logremos contigo tu objetivo de recuperarte totalmente. Y aparte de eso, tendrás 12 sesiones grupales en vivo una vez por semana con una de mis fisioterapeutas especializadas en la fractura de fémur, que solo esas sesiones en vivo están valoradas en $420. Estos regalos son especiales y estarán disponibles solo para los que ingresen el día de ahora a mi programa, ¿verdad? Porque queremos servirles bien y obviamente esto lo que quiere es que ustedes se rehabiliten bien y que tengan un seguimiento, un acompañamiento adecuado, aparte de todas las guías de todos los ejercicios que ya están disponibles para ustedes durante las 12 semanas que durará el programa. Así que ya saben, esto es lo que les espera si ingresan ahora, si entran hoy a mi programa, porque yo lo que quiero es que ustedes realmente vivan a plenitud y sin dolor. Les voy a mostrar ahora un testimonio de uno de mis pacientes que para mí es muy, muy valioso que lo vean, porque creo que cuando uno conoce casos similares a los que uno está pasando en este momento, pues es mucho más fácil poder recuperar la ilusión por volver a hacer lo que a uno le gusta y por saber sí o sí que se puede recuperar. Así que se lo voy a mostrar. Mi paciente
Es un paciente cuya afectación, como les comentaba al principio, estaba muy complicada porque había tenido, sí, al paciente le habían hecho una donación de hígado. Él tuvo un problema, una cirrosis severa y tuvieron que trasplantarle el hígado y como consecuencia, pues tomaba demasiada medicación. O sea, era una medicación bárbara la que tenía que tomar todos los días y el médico obviamente pensaba que el paciente podía tener dificultades para consolidar su callo óseo. Y lo que les quiero contar es que cuando él empezó la rehabilitación conmigo, él no pensaba que se iba a recuperar tan rápido. Empezamos el 1 de junio del 2023, para que ustedes vean. Y cuando comenzamos el programa con él, lo primero que me dijo, ¿y usted cree que de verdad voy a volver a caminar? Entonces me dice, o sea, ya estoy mayor, tengo demasiadas complicaciones de salud por mi trasplante, o sea, tomo demasiados medicamentos, o sea, realmente voy a volver a caminar, tengo un viaje dentro de 2 meses y no sé si voy a volver a caminar. Entonces él tenía como todas esas dudas. Y lo que yo les comentaba, él fue tratado con ejercicios terapéuticos, los mismos que van a tener ustedes ahora, y fue tratado con masaje terapéutico, lo mismo que van a aprender en el programa en este momento que entren al programa. Y les quiero decir lo que mi paciente me dijo porque para mí fue bien importante, de verdad, una de las cosas más valiosas que he tenido. Mi paciente me dijo lo siguiente, y se los voy a poner para que ustedes lo vean porque me parece que es importante. Textualmente, mi paciente escribió lo siguiente. Mil gracias por su valiosa dedicación en todo este tiempo que trabajamos juntos para llegar a un 95% de recuperación. Eso me lo dijo el día que estaba en el aeropuerto de viaje, ya listo para disfrutar con su familia por su cumpleaños. Y me dijo, siendo un poco más amplios, se generó una amistad que hizo la recuperación más alegre. Un fuerte abrazo para usted y para todo su equipo. Mi paciente se recuperó en tiempo récord. Él tuvo su fractura la última semana de mayo de ese año. Yo comencé rehabilitación con él el 1 de junio de ese mismo año. El 19 de julio, mi paciente tenía totalmente consolidado su hueso y el médico estaba impactado. O sea, la expresión del médico cuando lo vio fue, esto es sorprendente. O sea, esto no pasa con esta frecuencia. Y realmente se debió a un buen proceso de rehabilitación para que él pudiera consolidar adecuadamente. El otro testimonio que es muy importante es el mío. El mío porque no les estoy hablando solo de otras personas, sino de lo que la rehabilitación física hizo por mí en un buen proceso de rehabilitación. Este proceso me hizo más humana y me dio una perspectiva distinta de la rehabilitación. Me permitió desde entonces acompañar de una mejor manera a mis pacientes, pero sobre todo entender que la rehabilitación física debe comenzar cuanto antes para prevenir más complicaciones a largo plazo y que ese proceso debe ir marcado de conocimiento para que el paciente se sienta seguro, bien acompañado y comprendido en el proceso de rehabilitación. Si eso no sucede, pueden haber muchas dificultades y esas dificultades son las que muchos pacientes al final terminan teniendo con 1, 2, 3, 4 procesos de rehabilitación que pudieron evitarse si se hubiera hecho un buen proceso desde el principio. Y créanme que esto es algo que le ha pasado a muchos. O sea, yo recibo todos los días, pero de verdad así, muchísima información de gente que me dice, Yesenia, llevo 3 cirugías, llevo 4 cirugías y espero que no sea su caso, pero realmente sí pasa. Sí incluye porque son ejercicios que te permiten a ti ir fortaleciéndote cada día más, Arelis. Así que sí, es un programa que incluye ejercicios que tú puedes seguir haciendo para recuperarte de manera adecuada. Ahorita en el chat les van a poner dónde está el programa para que ustedes también puedan acceder en este momento y lo puedan ver.
Ya pueden ustedes acceder al link a partir de este momento para que ustedes también tengan claridad sobre todo lo que incluye y que puedan despejar cualquier duda que tengan con respecto a este tema. Les repito, para los que necesitan tener un poquito más de claridad sobre qué les incluye el programa, para que ustedes lo puedan ver, entonces se los pongo en este momento nuevamente. Así que ahorita vamos a despejar las dudas porque es importante entrar para despejar dudas a lo que ustedes están presentando. Me dice María de Los Ángeles, a mí me inmovilizaron todo este tiempo desde julio, fue mi cirugía y no me dieron ninguna indicación de movimiento hasta ahorita que ya debo flexionar y aún no logro llegar a los 90 grados. ¿Se pudo haber evitado esto? Por supuesto que sí. O sea, todos los pacientes después de una fractura de fémur que han pasado por un proceso como este deben sí o sí empezar rehabilitación cuanto antes. 24 horas después de la cirugía pueden comenzar. Ahorita, María, que ya comenzaste, pues entonces es darle mucho énfasis a garantizar que te recuperes de manera inmediata y meterle muchísimo al ejercicio terapéutico para que te puedas recuperar. Entonces, Mili, sí debes todavía trabajar fortalecimiento. Hay ejercicios específicos para trabajar y que no sigas haciendo un movimiento inadecuado de tu pierna. Sí se puede. De verdad, es fácil curarte de tu fémur y volver a caminar normal, pero sí necesitas garantizar que la recuperación se haga de manera adecuada. Ya te retiraron el material de osteosíntesis, así que también es un muy buen momento para terminar de fortalecer. Los ejercicios de la etapa de fortalecimiento de mi programa te permiten trabajar en diferentes vías hasta garantizar que tu recuperación sea adecuada y que camines sin problema, porque si nos pasa a todos los pacientes que al principio caminamos como cojeando o renqueando, como acaba de decir Mili, y eso suele pasar. ¿Nos enseña, por favor, ejercicios de rotación que no se deben realizar en los primeros 3 meses? Sí, claro, ahorita te lo voy a mostrar. Es que al paciente le hacen hacer este movimiento. Y este movimiento, te lo voy a hacer con mi pierna que fue la fracturada, que es esta. Este movimiento está contraindicado en los primeros 3 meses. O sea, es un movimiento que no puedes hacer en los primeros 3 meses. Porque si lo haces, el riesgo de que esta torsión haga que tu callo óseo se pierda o se dañe, entonces es muy grande. Por eso, todas las rotaciones no se deben realizar en los primeros 3 meses. Cuidado con ese detalle. Espero que te haya quedado claro, Marce, para que también eso se lo dicen a todos los pacientes, se lo hacen, abren la pierna y rotan la pierna. O sea, eso de verdad no se debe hacer durante los primeros 3 meses. Todas las rotaciones están prohibidas, así, literalmente, en mayúsculas, en negrito y subrayado, prohibidas. Quiero comprarlo, pero tengo la duda si el curso me servirá porque el doctor ya me dio de alta. Sí, sí te servirá. Sobre todo porque estás teniendo un proceso, Arely, y me corrige si no, en el que deseas mejorar la fuerza y garantizar que te recuperas. O sea, ¿qué pasa normalmente con la indicación del médico, sin entrar en controversia? Lo que tiende a suceder es que para el médico la rehabilitación se acabó cuando ya tu callo óseo está formado. Y díganme sí o no, ¿verdad? Díganme en los comentarios sí o no. Y se acabó. O sea, para el médico es así. No importa cómo caminas, no importa si tenés poca masa muscular, si estás cojeando para caminar, no importa. O sea, ya tenés callo óseo, ya te puedes ir de alta, ¿verdad? Te veo hasta dentro de 6 meses, 1 año. Eso es lo que normalmente pasa. La rehabilitación física más importante se da cuando el callo óseo ya está formado, porque ahí es donde viene todo el fortalecimiento y la potenciación muscular. Hay una fase que se llama fase de potenciación muscular, que es la fase que garantiza que hagas todas tus actividades de la vida diaria sin problema. Porque si eso no sucede, ¿qué pasa? Caminas y estás caminando mal. Y si caminas mal, lo que viene a afectarse después es la cadera y es la columna vertebral. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Qué aconseja para tener una buena consolidación del hueso en cuanto a alimentación, vitaminas o ejercicios? Primero, debes comenzar los ejercicios cuanto antes. El ejercicio terapéutico bien establecido va a garantizar un callo óseo adecuado en tiempo récord. Alimentación, evita todos los alimentos que sean inflamatorios. Estoy hablándote de
comida que tengan gluten, sobreprocesados, todo ese tipo de comidas chatarras deben evitarse. Todo lo que genere proceso inflamatorio que evite una buena consolidación se debe evitar. También debe garantizar que comes comida rica en colágeno, ¿verdad? Esa parte es importante. Las gelatinas simples son muy buenas para esta etapa de rehabilitación. Consumir alimentos con antioxidantes, ahí hay muchos alimentos, ¿verdad? El brócoli, es muy importante que también comas con más carnes. Las carnes son importantes en esta etapa, los vegetales en general, o sea, todo lo que tenga que ver con proteínas es muy importante para tu proceso de recuperación, sobre todo porque estás perdiendo masa muscular si no te estás moviendo adecuadamente. Entonces, todos esos detalles son muy importantes. Jonathan, lo puedes comprar ahorita, igual también me puedes escribir, nosotros te lo habilitamos y lo que podemos hacer también para que sea más fácil para ti es que mi fisioterapeuta te acompañe en este proceso hasta antes de los 2 meses de la cirugía para prepararte para la cirugía, que es muy importante. Eso también es una etapa muy bonita y podemos aprovechar estos 2 meses para que los otros músculos y el resto del cuerpo estén en muy óptimas condiciones para que tu recuperación sea adecuada. Te lo digo yo que estuve un mes entero inmovilizada en cama antes de mi segunda cirugía. Y poder hacer todo este proceso de fortalecimiento previo a la cirugía es muy importante. ¿Qué pasa si tengo un pequeño acortamiento? Dice Mili. Los acortamientos, Mili, depende de qué tamaño sean. O sea, podemos llevar muy bien un acortamiento hasta de 1.5 centímetros, 2 centímetros. Se puede incluso poner una plantilla que brinde soporte para mejorar esa diferencia. La gran mayoría de seres humanos tenemos un acortamiento de 1.5 centímetros. Es muy importante que lo que se trabaje mucho acá es la etapa de fortalecimiento y de marcha. La reeducación del patrón de marcha es clave para esta etapa. Hola, yo estoy operada de fémur, tengo 10 meses y todavía camino cojeando y no termino de doblar la pierna, me imagino, ¿verdad? La rodilla. Sí podemos trabajar en eso. Tengo 6 meses de operado, tengo fijador externo para un alargamiento. Ya me mandaron a fincar. Aún no doblo la rodilla, ¿qué puedo hacer? Hola, Manuel. Te podemos ayudar definitivamente para que sea mejor para ti el proceso y lo lleves de manera adecuada. Claro que podemos ayudarte. Te podemos enviar ahorita el enlace para que también lo puedas tener. Recuerden, chicos, para que puedan tener claridad del programa, el programa completo tiene una duración de 12 semanas que ustedes podrán seguir viendo las veces que requieran porque se quedan con acceso ilimitado a este programa para el resto de su vida. Tienen un curso de masaje terapéutico valorado en $147, un curso de vendaje neuromuscular valorado en $167, la comunidad privada a la que ingresan a este programa y el programa, valorado en $2,714, hoy está disponible para ustedes solo por $497. Ya tienen ustedes ahí el enlace. Les llegará también por mensaje a la comunidad de WhatsApp de todos los que se inscribieron al programa. Y lo pueden lograr. Aquí hay una pregunta muy importante de Ángel. Ángel dice, quiero hacer ejercicio, pero pues me duele, tengo 4 días de operado. Sí, Ángel, yo te entiendo, yo lo viví. Yo sé lo que se siente ese dolor postquirúrgico y por eso justamente es importante que te demos el acompañamiento que necesitas. Así que mi recomendación es que comences ahora mismo. Hoy mismo te asigno tu fisioterapeuta. Hoy mismo se te hace la entrevista para empezar tu proceso de rehabilitación con nosotros. Hoy mismo te enseñamos cómo te pueden ir haciendo de manera segura y adecuada el masaje terapéutico para que vayas evolucionando bien. Y créeme que en 2 semanas, o sea, ya estarás moviéndote bastante bien sin dificultades para que, obviamente, no apoyando la pierna, pero sí ya saliendo de la cama, ya haciendo ciertos ejercicios que te ayudarán a estar muchísimo mejor y empezar a ganar independencia. Porque no solo soy fisioterapeuta, también soy terapeuta ocupacional y busco que ustedes aprendan cómo hacer todos los movimientos adecuados para que ganen la independencia para sus actividades de la vida diaria de manera específica. Una pregunta, yo tengo 15 semanas que me hice una cirugía de osteopenia y estoy inflamada. Osteotenia y estoy inflamada. Entonces, te vamos a mandar, Ángela, ahorita la información por
por mensaje para que te puedas unir con nosotros. Y así comencemos desde ahora mismo. O sea, lo van a lograr, chicos. De verdad, eso será impresionante. En unos días brindaremos porque todo estará bien y nos irá súper bien. Recuerden que todos los que ingresen hoy, esto es solo para los que ingresen hoy, tendrán 4 sesiones 1 a 1 por Zoom con mis fisioterapeutas. Tendrán soporte VIP por 12 semanas, así VIP al momento y a la hora que lo necesiten. Y 12 sesiones grupales en vivo que serán una vez por semana, también con una de mis fisioterapeutas que les ayudará muchísimo. Solo estos regalos están valorados en más de $620, o sea, vale incluso más. Su valor es mayor que lo que van a pagar por entrar al programa. Así que de verdad estoy convencida que eso les ayudará a que su vida mejore considerablemente. Lo importante es que se sientan lo más seguros y acompañados para que la recuperación sea exitosa. Mi misión es que te recuperes lo más rápido posible y que lo hagas así como lo hice yo. O sea, que no haya ninguna dificultad, que no haya ningún problema, que no haya ningún dolor y que todo lo volvás a hacer adecuadamente, porque sí se puede si tenés el acompañamiento adecuado de un fisioterapeuta que esté entregado a tu proceso de rehabilitación. Nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien.